El poder de las mujeres necias. La mujer sabia construye su casa. La necia la destruye con sus propias manos. Proverbios 14:1. Como a ustedes les consta, uno de los énfasis del ministerio de la Iglesia Casa de Pan es el reconocimiento de la plena dignidad de la mujer creada en igualdad con el hombre a imagen y semejanza de Dios. Consecuentemente, uno de los temas recurrentes de nuestra enseñanza es la denuncia de la opresión de la mujer como una práctica que Dios aborrece. Sin embargo, ahora debemos recordar que el hecho de que a las mujeres se les discrimine, explote y aún se abuse de ellas, no deja de lado otro hecho igualmente importante. Existen las mujeres necias, y las mujeres necias destruyen su casa con sus propias manos. Sí, hay mujeres casadas, necias, y éstas destruyen sus hogares. La figura utilizada por el proverbista es de por sí interesante. Dice que las mujeres necias destruyen sus casas con sus propias manos. Esta figura implica tanto una determinación consciente e inconsciente para destruir a sus hogares como un proceso. Hay mujeres que destruyen sus hogares de una vez, de una sola vez por todas. De pronto son infieles, abandonan el hogar, etc. Estas mujeres son impulsivas, a veces torpes e ignorantes. Pero no pasa así con las mujeres necias. Estas van quitando ladrillo a ladrillo. El término puede traducirse como pedazo a pedazo, enfocando sus esfuerzos de destrucción con serenidad, con paciencia y determinación, con sangre fría. Aunque son movidas por sentimientos profundamente arraigados de insatisfacción, frustración y enojo, mantienen la cabeza fría y se ocupan paciente y sistemáticamente en su tarea destructiva. Alguien podría reclamar que hablemos de mujeres necias, cuando nuestro Señor Jesucristo advirtió que quien llama necio a su hermano es merecedor de juicio. Pero conviene recordar aquí que lo que hace Jesús es animarnos a estar en contra del humillar o del burlarnos de la persona, considerándola meramente como vacía, tonta, sin razón para hacerlo. Aun cuando el término necio se refiere a quien es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber, en el contexto bíblico adquiere una dimensión más profunda. Sí, necio, necia, es quien rechaza la sabiduría, quien convencida de su propio saber no está dispuesta a considerar otras razones. Además, en el Nuevo Testamento, el término necio se refiere a quien hace caso omiso de la voluntad de Dios, es decir, la necedad no se limita al ser ignorante, al no saber. Necio es quien se niega a reconocer lo verdadero, lo bueno, lo conveniente. Así, el sustento de la necedad es la soberbia, el ser sabio en su propia opinión, contra lo que nos previene Romanos 12:16. Déjame proponerte que son 3 las características que distinguen a los necios, hombres y mujeres. La primera,
han dejado de crecer espiritual, intelectual y emocionalmente. No están interesados en aprender cosas nuevas. Con lo que saben o creen saber, les basta. 2. Son superficiales y sus conversaciones así lo evidencian. Hablan mucho y dicen poco. Se ocupan de cosas sin importancia y las convierten en lo importante de sus vidas, modas, deporte, chismes, etc. Y 3. Los necios, las personas necias, se vuelven obsesivas, casi monotemáticas y al mismo tiempo perseguidoras. Es decir, solo hablan de algunas cosas y lo hacen con mucha insistencia. Animados por sus emociones no resueltas, solo hablan de unos cuantos temas. Son fanáticos, preocupados o entusiasmados ciegamente por algo. Defienden con tenacidad desmedida y apasionamiento sus creencias y opiniones. Por lo general, se ocupan de cuestiones que resaltan sus aciertos y destacan los errores de los demás. Las personas necias, incluidas las mujeres necias, se distinguen además porque tienden a minimizar sus propias faltas y las consecuencias de las mismas. Revisa Proverbios 14:9. También se distinguen por ser contenciosas, peleoneras, Proverbios 23. Es decir, porque son dadas a mantenerse trabadas en algún tipo de conflicto. Todos conocemos a mujeres en particular, no por ello dejamos de lado a los hombres, que sin importar la razón de la desaveniencia o discusión, terminan reclamando lo mismo de siempre: dinero, errores del marido, carencias, etc. Son licenciosas, es decir, se dan permiso de decir y hacer o dejar de hacer lo que conviene a sus intereses personales. En este sentido, son desconsideradas. Proverbios asegura que la mujer necia destruye su casa ladrillo a ladrillo, pedazo a pedazo. Animada por sus pasiones desordenadas, se relaciona destruyendo. Determinada a reivindicar su razón y derecho, lo hace aún a costa de ella misma y de su familia. Este es un proceso que generalmente incluye 3 elementos. El primero, el menosprecio hacia el esposo. Cuando las relaciones de pareja dejan de ser satisfactorias, se hacen evidentes las distintas razones de frustración tanto del hombre como de la mujer. En no pocos casos, se tiende a hacer al otro responsable de las frustraciones propias. En el caso de las mujeres necias, podemos advertir un proceso que es causa y efecto de tales frustraciones. Primero, la mujer se decepciona del marido, con razón o sin ella. Después, lo adjetiva, o sea, lo identifica, lo hace uno con las conductas que le critica. No le dice, fue irresponsable lo que hiciste, le dice, eres un irresponsable. En tercer lugar, consciente e inconscientemente busca vengarse de él. Como se considera a sí misma engañada, decepcionada, piensa que tiene el derecho de cobrarse por los daños recibidos. Así se vuelve cada vez más intolerante y cada vez más perseguidora, cada vez más dada al juicio fácil y parcializado en contra del marido. La segunda consideración, el cambio unilateral y parcializado de roles. Cada pareja decide consciente e inconscientemente cuáles son los roles o funciones que le toca desempeñar a cada quien. Aún las parejas disfuncionales acuerdan lo que toca hacer a cada quien. Sin embargo,
La necedad lleva a cambiar unilateral y parcialmente tales roles. Unilateral porque no se trata ya de acuerdos. Por ejemplo, hay mujeres que quitan ladrillos dejando de ocuparse de tareas tales como la preparación de los alimentos, el cuidado de la ropa, el pago de los servicios de la casa, etc., actividades que formaban parte de su responsabilidad. Dejan de hacerlo, no obstante que existía el acuerdo explícito e implícito de que a ellas tocaba cumplir tales cuestiones. Es un cambio parcial porque en no pocos casos el cambio de roles tiene un único destinatario, el marido. Así, no son raros los casos en los que la mujer sigue atendiendo como siempre a los hijos, pero cambia la calidad y la forma de su atención al esposo. Un espacio de la relación de pareja en el que esto se hace más evidente es el que tiene que ver con la sexualidad. Recuerdo a un hombre quien en un taller para parejas exclamó, gritó de repente, ya ni siquiera quiere tener relaciones conmigo. Bueno, sobre todo, en la medianía de la vida, las mujeres, o hay mujeres que desarrollan una rara mezcla de espiritualidad y menopausia. Pues no pocas mujeres necias justifican su cambio de actitud en cuestiones sexuales, asegurando que siendo tan espirituales no necesitan de las cosas de la carne. No es que no les guste, es que no lo necesitan. Lo interesante es que este tipo de descubrimiento se da generalmente cuando llega la menopausia. Y deciden entonces estas mujeres con mayor o menor conciencia no atender las cuestiones que podrían ayudar a conservar su equilibrio hormonal. Es decir, no se atienden, no se medican, no hacen lo propio para superar esa situación, porque así tienen justificación para su desapego. Una tercera cuestión es el desapego emocional activo. El diccionario define desapego como la falta de afición, de interés, el alejamiento, el desvío. Así que cuando hablamos de desapego emocional y afectivo, nos referimos a esa toma de distancia que construyen las mujeres necias respecto particularmente de sus esposos, cuando dejan de sentir con ellos y dejan de sentirse inclinadas a favor del marido. Suele suceder que cegadas por su frustración, dolor o cansancio, olvidan la importancia de seguir siendo una con su marido. Y por cierto, llegan a menospreciar y hasta a burlarse del marido cuando éste pide o aún reclama o se lamenta por el poco afecto recibido. Como José Avellán escribía a su esposa, como todo ser humano, yo necesito sentirme querido. Y en el ambiente actual que se vive en nuestra casa, no me siento ni querido, ni respetado, ni valorado. Necesito que me necesiten. Y no solo para soltar dinero. Recordando lo que eran y lo que lograron estando solteras, no pocas mujeres necias hacen gala de que ellas no necesitan a nadie, que son suficientes para sí mismas y que por lo tanto están dispuestas a permanecer solas aunque sigan durmiendo en la misma cama con su marido. Proverbios 14:1, el pasaje que hemos leído, habla de casas que se construyen o se destruyen. Y reconoce a la mujer una capacidad que en toda la Biblia no se reconoce a los hombres. Dice que la mujer puede construir su casa o destruirla.
Por ello es por lo que yo animaría en esta ocasión a las mujeres que han optado por el camino de la necedad a que vuelvan sobre sus pasos, a que escojan, que se decidan a ser mujeres sabias, pues optar por la sabiduría les permitirá construir y aún reconstruir sus casas. Hay casas que pueden ser remodeladas y otras que necesitan ser derrumbadas para construir una mejor sobre el mismo terreno. Las mujeres que han sido lastimadas por sus maridos deben saber que hay lugar para la esperanza. Deben saber y creer que el bien vence al mal. Así, si ellas se vuelven al Señor, Él mismo podrá reconstruir los muros derribados por la negligencia de sus maridos. Deben saber que cuando ellas optan por el bien y renuncian al mal, Dios reconstruye en ellas lo que la vida ha echado abajo. A ellas las regenera, y siendo ellas regeneradas, podrán ejercer el poder que Dios les otorga y reconoce, y pueden así contribuir a la construcción o la reconstrucción de sus hogares. En última instancia, las mujeres sabias no permiten ser destruidas por el mismo mal que está destruyendo sus casas. A los errores de sus maridos contraponen el ejercicio de la integridad y la dignidad personales. Ante la escasa sabiduría de sus hombres, ellas claman a Dios, quien les enseñará cosas grandes y dificultosas que por ahora desconocen, conduciéndose en tanto llega la respuesta con sabiduría e inteligencia. Ante el desánimo que las embarga, ellas se enfrentan la confianza que se alimenta en la comunión, en su comunión íntima con su Señor y Padre. Y ante la atracción de la necedad, ellas recurren al ejercicio del perdón como el instrumento que las libera del poder de sus emociones y del que las heridas que sus maridos les han causado. No se vuelven cómplices de sus maridos, al contrario, se vuelven mujeres independientes, libres de la presión de las emociones provocadas por ellos. Sí, hay mujeres necias, esposas necias, y éstas destruyen sus hogares. Pero ni todas las mujeres son necias, ni todas las mujeres necias tienen que seguir siéndolo. Nuestras familias necesitan de la sabiduría de sus mujeres. Nuestras iglesias necesitan de la sabiduría de las mujeres. Nuestra sociedad toda necesita de la sabiduría de las mujeres. Entonces, mujeres, ¿no creen que se ha llegado el tiempo de que en las circunstancias personales y familiares que viven privilegien la sabiduría y confíen en la gracia divina respecto del cómo de sus relaciones de pareja y de familia? Vale la pena, me parece, que como tarea para la semana, mujeres y hombres recordemos que a la mujer sabia sus hijos la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Proverbios 31, 28. A esto las animo, a esto las convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.